Estamos en directo. Ahora, Bueno, bienvenidos y bienvenidas, sobre todo a Julia, nuestra invitada, que viene a hablar de Journal. Esto que tengo aquí, yo creo que me lleva acompañando desde que tengo 20 años. Así que bueno, antes de nada, darte la bienvenida, las gracias, Julia, porque la verdad es que es un gustazo tener este ratito para charlar contigo. hola Sergio y hola comunidad. Nada, muchas gracias a ti pues por abrir este espacio, ¿no? Hace mucho tiempo que no hablo de journaling como tal, así que cuando me hiciste la propuesta dije, venga, vamos a por ello. Pues cuéntanos un poquillo, pues fíjate, me he caído hace nada que tu newsletter se llama The Journal y digo, vale, he elegido bien el nombre. Sí, mira, me encanta Sergio que lo digas ahora porque el nombre de mi newsletter no tenía ni idea de qué iba a ser y esto fue cuando yo estaba en México, en Tulum, y una amiga me dijo, claramente tiene que ser de journal, pero ¿cómo lo dudas? Y dije, pues tienes razón. Y entonces de ahí surgió el nombre, ¿no? Bueno, ¿qué quieres? ¿Que te cuente un poquito de la newsletter, un poquito de mí o por dónde empiezo? Vamos a ubicarte primero, porque yo te tengo bien ubicado. De hecho, sé que acabo de aterrizar en Ámsterdam, pero no sé si la gente te ubica. Es decir, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives ahora mismo? ¿Y qué se puede encontrar en tu newsletter? Pues a ver, ¿de dónde soy? Soy española, yo creo que se nota en mi acento, pero bueno, sí he pasado gran parte de mi vida en Ámsterdam y bueno, ahora justo estoy de vuelta. En los últimos 4 años he tenido vida seminómada, entonces he estado en México, en Tailandia, un poquito en Guatemala, en España y ahora pues he vuelto a Ámsterdam, yo creo que también a coger base, ¿no? Ámsterdam Holanda es un país que me da mucha raíz, entonces aquí estoy de vuelta, Sergio. Y el tema de la newsletter, de Journal, como bien has mencionado, pues nació en 2023, hace ya 3 años, mientras estaba en México. Y bueno, pues lo que se puede encontrar es mucho de escritura introspectiva, mucho journaling, pero es sobre todo mucho cuestionamiento y mucha invitación a la reflexión y a la introspección, ¿no? De por qué pensamos lo que pensamos, por qué perseguimos lo que perseguimos o por qué deseamos lo que deseamos, ¿no? Entonces hay mucho de condicionamiento mental, mucho paisaje emocional y un poquito pues las herramientas que a mí me ayudan a explorar esos paisajes internos. ¿Y cuándo empieza, Julia, con tu primer journal? Que es verdad que al final yo le he dado el nombre de journal ahora, pero yo siempre le he llamado como Diario, libreta, ¿no? De hecho, la libreta. en realidad, por eso mi newsletter, claro, fíjate, me estoy dando de cuenta ahora que mi newsletter se llama Café y Libreta, porque para mí siempre ha sido una libreta. Pasa que yo imagino que mola más, ¿no? El tema de journal, que de aquí como Te iba a decir, justo se ha puesto más de moda público. como, sí, sí, Sergio, es que se ha puesto de moda el tema de journaling y ahora parece que lo ves en muchos más sitios. Para mí yo creo que es casi más escritura introspectiva, por lo menos le doy como ese nombre a los talleres que doy, pero para nivel personal a mí era diario, ¿no? Y cuando empecé, pues fue hace 12 años, cuando tenía 26 años, fue cuando empecé a escribir, Sergio. Y en aquel momento no estaba tan de moda. De hecho, ahora puedes ir a cafés e incluso ves a gente pues haciendo journaling, ¿no? En los cafés. Y en aquel momento no era así, era una práctica que era bastante íntima y sí me despertaba muchas emociones, ¿no? Entonces, bueno, era algo que hacía pues en mi intimidad. Así que sí, lleva muchos años conmigo. Ahora durante el live yo creo que vamos a hablar un poco de la evolución, las prácticas, técnicas, pero sí ha sido muy mía y ha ido evolucionando, ¿no? Me ha ido dando lo que necesito en cada etapa de mi vida. ¿Y cómo llegó a ti? Es decir, ¿había una necesidad de expresar algo y entonces hubo un curso o hubo alguien que te dijo, oye, tienes que hacer esto? ¿O fue que, mira, me apetece escribir y voy a ponerme con una libreta, con un journal? Fue porque me apetece escribir y me voy a poner con una libreta. O sea, fue así. Cuando era más joven, o sea, cuando estaba en la universidad y tal, sí que escribía, pero escribía en digital. Y no escribía creativamente, escribía realmente para vaciarme. Y lo hacía en ordenador, o sea, era un Word que me da una pena haberlo perdido enorme y yo iba escribiendo ahí, esto sería cuando tenía que 17, 18 años. Entonces ya en el fondo lo hacía mucho antes, ¿no? Pero lo que es libreta y boli fue a los 26, como he dicho, y fue por necesidad, Sergio. Tenía una libreta muy bonita que me regaló mi madre, no la usaba, lo típico que tenemos libretas bonitas de, ay, no las voy a usar porque son tan bonitas que las tenemos todas, ahí vamos cargando con ellas. Y yo dije, no, no. Hubo una tarde, Sergio, que pasó algo emocional muy fuerte y realmente no sabía gestionar esas emociones. Yo en aquel momento no, o sea, prácticas de meditación, de contención de energía, no, o sea, no controlaba. Y entonces fue como necesito desparramar esto en algún lugar. Normalmente me iba a correr o a hacer deporte, pero ese día dije, no, esto requiere que me siente y lo entienda. Y entonces cogí esa libreta bonita porque era la que tenía en casa, no tenía journals
y ahí fue cuando empezó la práctica, ¿no? Sí, ahí fue. ¿Y qué mantienes de esos primeros inicios que te salía de manera natural y que has ido sofisticando con el tiempo? Imagino que también, pues aprendiendo, ¿no? Técnicas y no sé, por ejemplo, imagino que tendrás por ahí el camino del artista y que habrás cogido cositas de ahí, ¿no? Pues sí, Sergio, es curioso. O sea, sí tengo el camino del artista. De hecho, lo tengo, o sea, me lo traje a Ámsterdam porque ahora justo lo estoy leyendo. Pero el camino del artista llegó a mí mucho más tarde, llegó hace 4 años, cuando estaba en México precisamente. Y lo que ha sido curioso, Sergio, es que sí he ido probando muchas técnicas o distintas prácticas, pero ha sido de manera intuitiva. Y luego, cuando ya empecé a facilitar talleres de escritura introspectiva, yo empecé pues contando lo que yo hacía. Y claro, ahí empecé a formarme más, incluso a leer artículos científicos, porque ya el tema del journaling también se ha investigado a nivel de, pues de ciencia, ¿no? De academia. Entonces, cuando me puse a leer muchos de estos artículos, pues me di cuenta de que esas técnicas ya las aplicaba de manera pues un poco intuitiva, obviamente no exactamente igual que te la explican en los artículos, pero de manera similar, ¿no? Lo que se mantiene, Sergio, es que en momentos de catarsis o cuando pasa algo fuerte, sí me doy un momento o una hora para procesar y para escribir lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso sí que lo mantengo desde el principio. O sea, yo cuando empecé a escribir fue porque cuando tenía estos picos emocionales escribía y podía ser una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Luego se convirtió en práctica diaria. Y lo que se mantiene a día de hoy es que sigue siendo práctica diaria, pero si me pasa algo que me mueve mucho, escribo. Y eso está ahí. Y es un poco como para primero bajar el nivel de emoción y luego ya pues para empezar a traer claridad, ¿no? ¿Y cuál es tu momento favorito del día para escribir? ¿Mañana, tarde, depende o es más el momento ¿Cuál es el café? ¿No? tuyo? ¿Cómo lo usas tú, Sergio? Porque ya que estamos aquí en un live y también es tu comunidad, yo creo que hay gente que también quiere saber de eso. Yo quiero saber también sí, tu técnica de escritura, si lo haces todos los días, si la mantienes, si no, y ahora te cuento de mi ritual. Pues mira, en realidad siempre este estuche viaja conmigo porque además yo soy un poco especial, entonces no vale escribir con cualquier boli, imagino que te Por pasará a ti. supuesto. No puede estar todo en negro, tiene que haber pues alguno azul, dorado, tal, no sé qué. Y bueno, imagino que habréis visto que también hay muchos dibujos. Entonces para mí es súper importante la estética y como el hilo narrativo, ¿no? que voy poniendo en mis agendas. Es verdad que hay momentos en los que lo utilizo a diario y hay otros momentos como en el de ahora, que es como más experiencial, que mi vida tiene tantos estímulos que casi no me da tiempo a plasmarlo por aquí. Pero en realidad yo diría que mis horas prime son por la mañana a primera hora. De hecho, nuevamente yo suelo levantarme 6:30, 7, Carla se queda dormida una horita más y esa es mi hora perfecta para decir, me pongo un cafelito, no siempre sigo como las páginas matutinas, sino venga, aterrizo ahí, reflexiones, pongo a lo mejor si estoy leyendo un libro que me está molando, pues Mm. cojo alguna frase y la apunto ahí. Y hay veces que me gusta mucho como el hacer como mapas mentales, ¿no? Entonces ahora que estoy escribiendo la nueva novela, digo, venga, aterriza ahí este personaje y empiezo a poner cosas que se me ocurren, que canalizo y las voy aterrizando. Y es una manera como todo lo que hay en mi iCloud, traerla al papel. O sea, que lo usas un poco de vaciado emocional y también como parte de claridad, creatividad y tal, ¿no? Luego es verdad que me gusta mucho como apuntar momentos vitales, tanto de agradecimiento como de quiebre o lo que sea, porque bueno, se ve ahí unos cuantos que tengo. De hecho, hace poco que fui a Madrid, que es donde tengo mi campamento base, tiré en la habitación todos los journals que tenía y tapicé el suelo de agendas que tenía. Entonces, me gusta mirar hacia atrás y decir, a ver qué escribía hace 5 años o hace 10 años. Entonces me gusta apuntarla, aunque en ese momento a lo mejor no tenga la necesidad de contar lo que me está pasando, pero lo hago para dejarme migas de pan para que en el futuro diga, ah, fíjate en qué estaba enfocado ahora y qué me importaba en ese momento y tal. O sea, yo también mantengo los journals, Sergio. Hay mucha gente que los tira, como que también hay una especie de ritual, ¿no? En que Qué escribes, pena. vacías, sueltas lo que tienes que soltar y es como que te desprendes de él porque ya no lo cargas. Para mí no es así. Me siento ligera, pero aún así tengo mis journals. De hecho, en Ámsterdam, en el trastero, tengo casi unos 50. En la casa de mis padres tengo pues otros 50. En mi casa en Ciudad Real, que se ha quedado ahí alquilada. O sea, como que tengo muchos journals. Y,
En mi caso, Sergio, empezó más como práctica nocturna y eso me acompañó durante muchísimos años. Lo que hacía era una revisión del día y lo que yo buscaba eran esas detonaciones emocionales. Y a partir de esa detonación emocional, empezar a tirar del hilo. Esa es mi práctica y esa es sobre todo la técnica que también sigo con clientes uno a uno, pues en el programa de escritura introspectiva que tengo, ¿no? En los talleres grupales no, pero en el uno a uno así. Es como detectar qué te detona emocionalmente y preguntarte el por qué. Entonces había noches que estaba muy cansada y obviamente no me daba mucho tiempo a tirar del hilo, pero generalmente siempre se toca hueso, ¿no? Y entonces pues es algo que luego podía procesar más tarde o directamente soltar, o si era necesario y en ese momento estaba yendo a terapia, pues llevarlo a la sesión de terapia. Esa fue mi técnica, o sea, mi práctica durante muchísimos años. Es cierto que llegó un momento que empecé también como un poco a canalizar, entonces ya entraba más en esta escritura, hay gente que lo llama escritura automática, pero para mí no es casi automático, sí conecto con mi yo superior y me bajan respuestas muy claras. Entonces eso también lo he practicado bastante. Y quería decir algo respecto a la escritura nocturna, pero se me ha ido. Entonces, si me acuerdo. Ah, lo de releer. Releía mucho, Sergio. No cada día, pero cada mes y medio, 2 meses me sentaba y identificaba qué me preocupaba, cosas que se repiten, narrativa interna. Esto sí que lo trabajo en talleres de escritura grupales. O sea, es mucho analizar el mundo interno. Y lo hacía, lo subrayaba con color e incluso me ponía comentarios, ¿no? O sea, leía alguna idea y decir, vas, esto te daba miedo, no llegó a pasar, esto te sigue preocupando a día de hoy, pero es que te acompaña siempre. O sea, como que yo sacaba mucha broza de esos journals. Y estos fueron los primeros años, Sergio, como limpiar las aguas. Yo lo llamo el proceso de limpiar las aguas, ¿no? Y bueno, cuando ya llega ese momento, o sea, cuando ya llega ese momento de limpiar un poco las aguas y ya te conoces un poco más, pues fue cuando empecé a explicar, o sea, a aplicar también otras técnicas. Y eso a lo mejor escribía incluso a mitad del día, paraba y me ponía a escribir, y luego lo usaba también, como tú has dicho en tu libreta, que tienes parte de creatividad y tal. Yo es que tengo 2 journals. Uno es el diario y el otro lo llamo el thinking book, porque es mi cuaderno de pensar. Y entonces cuando a veces salen algo importante que me lleva a creatividad, artículos, entrevistas que quiero hacer o algo para un taller, eso sale quizá en lo que escribo en el journal y entonces eso ya la idea depurada me la llevo como al cuaderno de pensar y ahí la desarrollo. Después te he preguntado si tú tenías todo mezclado en uno. En, en realidad me gusta tenerlo todo en uno, pero luego, verdad que tengo otro, por supuesto, Paperblank más grande, que es lo que tú dices. Este es como el de sucio, como yo digo. Entonces aquí pongo ideas, incluso cosas de contabilidad, mind mapping, cosas así. Pero al ser más grande, no me invita tanto a llevarme a las cafeterías o de viaje y tal. Pero bueno, Carla sí es más de ese tipo y los tiene como ordenados. Como Este es ordenado. de negocio, este es como más de reflexión, este es tal. Lo que pasa es que luego no los acaba, es decir, como saca tantas secciones, luego no los termina. Claro, a ver, hay que buscar un método que le funcione y para cada uno es diferente, ¿no? A mí con 2 me funciona bien. El principal es el personal. Y el de trabajo ya es como que me llevo simplemente la parte ya pues de mind mapping o sí, ahí pongo posits también y los dejo pegados en el cuaderno, o sea que eso depende un poco, ¿no? Pero bueno, yo sé que este live es un poquito más también para la parte emocional y esa parte de journaling como tal. Mm, pero Vamos sí. a entrar que me ha molado el tema de escritura canalizada. Ay, De hecho, veo que tenemos a 20 por ahí en directo. Quiero que nos comentéis a ver si creéis en estas historias de la escritura canalizada, porque decir, para mí es una realidad que, bueno, ha nacido sobre todo en los últimos años. De hecho, me atrevería a decir que los libros que he publicado son canalizados. De hecho, el otro día estaba por aquí Judith, que hizo una reseña de mi este libro, y libro. me preguntaba, y Sergio, ¿por qué este final y tal? Y digo, pues si te digo la verdad, no lo he decidido. Ha sido una cosa que he canalizado. Entonces, ¿cómo sientes tú que está escribiendo Julia y cuándo sientes tú que está escribiendo la otra, ¿no? Como decías, tu yo superior. Sí, buah, no sé, o sea, sí se nota muy claro, sí se nota muy claro. Tengo que decir, no pensaba que íbamos a llevar el live por aquí, pensaba que íbamos a hablar más por técnicas de organizarte y pensar con claridad, pero ya que has tirado de hilo, pues ya está. A ver, también me pasa un poco como a ti, distingo cuando es en el journal y cuando estoy escribiendo un artículo para Substack, que también me pasa, ¿no? Que es eso que estás escribiendo, voy a hablar un momentito de lo de Substack, cuando estás publicando un artículo, escribiendo el artículo,
hay momentos que salen como frases que dices, ok, esto sí que está viniendo de otro lugar, yo no lo habría dicho así, no se me hubiese ocurrido expresarlo de esta manera, ¿no? Entonces eso me pasa a menudo. Pero en el diario, Sergio, sí noto que estoy contestando yo, pero lo que se diferencia es que viene con una claridad muy bestia y viene a veces muy rudo. O sea, vienen verdades muy honestas. Como digo, es el diario personal, entonces yo hago preguntas íntimas, emocionales, de miedos, inseguridades y tal. Entonces, cuando entro a ese espacio, si estoy abierta suficiente para que bajen las respuestas, bajan. Y entonces, claro, son cosas que son a veces tristes de leer o de escribirlas, las escribo yo. Son tristes, son cosas que no me gustan, no me gustaría que mi vida vaya por ahí, pero sé que tiene que ir por ahí. Y, por supuesto, luego lo puedo evitar, ¿no? O sea, una vez que lo tengo escrito, digo, ok, esta es la respuesta que me ha bajado, no tengo por qué hacerle caso, pero lo sé y se nota por eso, por esa claridad y a veces me sale la palabra rudeza, ¿no? Como que sí que viene, no viene de un lugar hostil para nada, pero sí viene un lugar de Julia, esto es, y no merece la pena que te engañes más o que te confundas más porque lo tienes aquí. Y es así, y es que es muy claro, Sergio. Total, No me pasa total. siempre, ¿vale? O sea, no, me pasa a menudo. Cuando yo quiero que me pase, me pasa. Y eso es lo bueno. O sea, cuando yo pido de verdad y digo, oye, estoy abriendo el espacio, estoy aquí, las respuestas llegan. Lo que pasa que no todos los días, aunque yo sí que escribo todos los días en el diario, no todos los días pido pues tanta profundidad, ¿no? Hay momentos que me quiero aclarar más y seguir con el día y ya está. Que a veces que no queremos saber tanto, porque mejor hay veces que ir un poco más a lo burro, porque si no, si estamos Exactamente. tanto en los cielos, al final nos perdemos. Sí, Sergio, ay, me están llamando al timbre. Bueno, no, ya está, no espero a Sí nadie en es. Ámsterdam, no, vamos a dejarlo estar. No es tanto en los cielos, a mí, o sea, con esa escritura canalizada realmente me baja mucho a tierra. O sea, obviamente me abro, pero las respuestas que me vienen, Sergio, son mucho de, es por aquí, o Julia, esto ya lo sabes, haz esto, ¿sabes? Es como, es más cuando yo me estoy como engañando, o hay cositas que no quiero ver y entonces es como que la respuesta me viene muy clara. Y es mucho de actuar, o sea, es mucho de, Julia, decide esto o haz esto o mueve esta ficha, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que sea canalizada, es muy aterrizada, Sergio. Lo que pasa que es eso, luego cuando tengo las respuestas, pues a lo mejor no quiero implementarlo porque no me gusta, me da miedo, me pone incómoda, me lleva a un lugar que no me apetece estar y entonces digo, uy, voy a esperarme un poco, ¿sabes? Pero Sí, 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 las cosas vienen. te entiendo porque es una voz como muy diferente, además de que obviamente pues es más sabia. No está el típico diálogo ese que tenemos nosotros del victimismo, del juicio. Entonces al final lo que tú dices son verdades, son contundentes, pero tiene un lenguaje que en el fondo es como muy amable. Es como, Sí, sí, como si sí, fuese un maestro, un guía, alguien que te sí, quiere mucho, que te da la colleja, pero te la exacto. da con cariño. Eso es, eso es. Y justo me hace gracia que menciones eso así porque el artículo que publiqué la semana pasada era como de las partes internas y las distintas voces que tenemos, ¿no? Y todas en el fondo vienen un poco de un nivel más mental. Y justo la semana o sea, el artículo de esta semana habla de volver al self y cómo habla cuando estás en ese punto, ¿no? Y ese punto pues es este yo superior o tu conciencia, o como lo quieras llamar, cada uno tiene su jerga, pero y suena así, muy claro y muy contundente. Entonces, sí, o sea, es muy fácil poder recurrir a eso y acceder en las páginas, ¿no? Yo sé que muchas personas, tú también, que a lo mejor en meditación también recibimos como esa información, pero cuando la escribes de tu propia mano dices, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué bueno. Bueno, no quiero que nos vayamos hacia No, esos temas. Vamos a aterrizarlo y alguien que diga, mira, me he comprado un journal súper chulo, pero en realidad no sé cómo utilizarlo. Julia, dime un par de cosas que yo pueda hacer como novato, como novata, para que realmente esto me sirva a mí para mi día a día. pues a ver, lo primero que sea un journal, como has dicho, que te guste, que el papel te guste y que tengas un boli y que te sientas cómodo. Parece una tontería, pero también eso te ayuda a crear el ritual, ¿no? Y creo que también es importante encontrar tu momento. Cada uno le funciona distinto, por eso te he preguntado por tu ritual, Sergio, ¿cuándo lo hacías tú? Yo no he llegado a, o sea, yo he contado que empecé haciéndolo por las noches, ahora lo suelo hacer por las mañanas y ahora sí que aplico más las morning pages. Entonces, ¿cómo empezar?
Si sientes que ya tienes mucho por decir, empieza escribiendo cómo te sientes. Es ese vomitado o ese vaciado mental. Y lo que sí que aconsejo, Sergio, es ahí ponerse como un timer. O sea, sí ser un poquito estrictos y ponerse mínimo unos 20 minutos, 25 minutos, aunque no estés acostumbrado, pero simplemente para que tú mismo te sorprendas con la profundidad que puedes llegar o simplemente lo que, ni siquiera profundidad, lo que puede llegar a salir en ese tiempo, ¿no? No vale con que escribas una línea y te pares, sino que digas, voy a estar 20 minutos escribiendo. Te pones el timer y empiezas a soltar. Puedes empezar por lo primero que tienes en la cabeza, puedes empezar por lo que has hecho hoy, puedes empezar por tus mayores preocupaciones, lo que más estás rumiando, alguna preocupación específica que tengas ahora o una toma de decisiones, por ejemplo. También te puedes ir a la parte con connotaciones más positivas, ¿no? Te puedes ir también a la parte de agradecimiento, por qué te sientes realizado, satisfecho, satisfecha en tu vida, pero generalmente lo que más nos preocupa y necesitamos vaciar es pues lo negativo, ¿no? Por eso usamos el journal. Entonces recomiendo como empezar por ahí y si te pones un timer de 20 minutos o 25, va a llegar un momento que cuando sueltas ya como lo gordo, vas a llegar a un punto de más claridad y un poquito más de calma, porque al estar escribiendo a mano, la energía ya pasa un poco más de la mente al cuerpo. Y entonces ahí, Sergio, es cuando ya vas a empezar a ordenar un poquito más pensamientos o cambiar quizá de perspectiva o a lo mejor algo que tú veías así, pues sí, lo puedes ver de otra manera. Entonces es así como recomiendo empezar. Puede sonar a lo mejor intimidante si no has escrito nunca, pero por eso hay que darse la oportunidad de decir, me compro un journal, un boli que me guste y me voy a poner un timer, igual que cuando empiezas a meditar. Casi nadie que se sienta a meditar la primera vez dice, wow, qué gozada, ¿no? O sea, es un músculo que pues con el journal es como al menos date el espacio el primer día, los primeros días, para ver qué sale. Y ver si la técnica es para ti, Sergio, porque también es importante esto mencionarlo. No sé si tú conoces gente, o sea, yo tengo mucha gente, ¿no? Que realmente el journaling o el escribir un diario no es para ellos. O sea, no es una herramienta, no es una práctica que les funcione y también está bien, ¿no? Y también, pues, aceptar que no es para todo el mundo. No sé eso cómo lo ves tú o cómo... Claro, en realidad yo esto me recuerda mucho a lo justo, estaba pensando en el ejemplo que decías tú de la meditación, incluso me lo llevaba a mi anterior vida, como yo digo, de gimnasio, ¿no? Es decir, claro, al final tiene que haber una mínima atracción, ¿no? Entonces, cuando ya hay una mínima atracción, dices, venga, vale, pues me apunto al gimnasio, ¿no? Venga, me compro un journal. Sí, pues posiblemente el primer día te ves allí delante de la página en blanco y dices, ¿ahora qué hago yo con esto? Pues claro, si al final no pones un mínimo, como tú dices, de 15 minutos, 20 minutos, realmente no puedes ver resultados. Como que vas al gimnasio, cuando llevas 15 minutos has terminado de calentar, pero empieza lo bueno, igual que la meditación, ¿no? Entonces creo que al final también es tener esa paciencia con nosotros de darle un mesecito, 2 mesecitos, de estar allí, de que al principio no se haga nada, que haya días que haya cosas más interesantes y días que menos, pero realmente darse ese tiempo como el que va al gimnasio, empieza a meditar o a Justo. yoga, que al principio está tieso y luego ya efectivamente empieza a ver esos primeros brotes verdes. Entonces yo creo que va por ahí. Sí, o sea, creo que has dicho algo clave, ¿no? Esa mínima atracción tiene que existir. O sea, si crees que es una práctica que podría ser para ti me refiero a los espectadores que nos estén viendo, o sea, como que si lo sientes, pruébalo, pero entonces pruébalo bien, ¿no? O sea, exactamente, pruébalo, pues manténlo durante un tiempo, unos días, que seas consistente durante tu práctica. Pero es verdad que hay mucha gente que simplemente tiene resistencia y gente que conozco que me dice, Julia, sí, podría ir a uno de tus talleres, pero es que la escritura no es para mí. Entonces, si ya desde el principio es como un no, pues obviamente ni lo intentes, porque tampoco hay que forzarse a probar todas las prácticas, ¿no? Y eso también yo hablo mucho del journaling porque a mí me ha ayudado, pero entiendo que no es para todo el mundo. Porque luego Julia, con esas páginas que sacas ahí en esos 20-25 minutos, entiendo que haces limpieza, ¿no? Que haces subrayas, analizas, ¿cómo sacas ahí lo Ahora, valioso? Sergio, ya no tanto, porque como te digo, me examiné mucho durante muchos años. Entonces, cuando ahora escribo, veo patrones que ya tengo muy identificados, veo voces que tengo muy identificadas, mis miedos también, entonces simplemente lo hago un poco a modo de vaciado. Y entonces, hay veces que sí que lo releo, pero ya no tan a menudo. Lo que pasa es que digo que cuando estás escribiendo mucho tiempo llega un momento que llegas a un momento de claridad, ¿no? O de inspiración. Entonces ahí generalmente, Sergio, yo ahora sí me lo estoy llevando mucho a mi parte creativa, que es a mi negocio. Entonces ahora yo, cuando surgen miedos, los reconozco, o sea, los escribo, digo, pues mira, estoy preocupada por esto, por esto, por esto, me ha pasado tal, o alguien me ha hablado así y me he sentido de esta manera, pero la herida que se despierta ya la conozco. Entonces es como ya no hace falta profundizar mucho más porque ya
ya está, ¿no? Ya está la luz. Entonces, puedo continuar, no me bloqueo en eso y continúo, entonces simplemente pues al final me lleva a tener más ideas o a cómo sostener a clientes o a ideas para artículos de Substack, ¿sabes? Que no es, o sea, quiero decir que me lo llevo a un terreno más creativo. Eso es como me está pasando últimamente. Y luego, si por ejemplo tengo que tomar toma de decisiones, que tú lo sabes porque nos conocemos un poco más a nivel personal, ¿no? Que he estado un poco, bueno, me voy a España, me voy a Holanda, ¿qué hago? Pues a lo mejor ahí sí que me bloqueo más un tiempo en el que sí que escribo y ya me hago como un set de preguntas para ir profundizando un poquito más y poder tomar la decisión, ¿no? Entonces ahí incluso puedo hacer mind maps, pues un poquito más para entender más las partes. No es una lista de pros y cons, es más emocional, ¿no? O sea, frente a esta decisión, ¿qué hay sobre la mesa? Entonces, a partir de ahí, después de escribir, pues es cuando lo puedo ver con un poquito más de claridad. Y eso lo hago en momentos puntuales cuando lo necesito. Y es un poco más, pues también con los clientes uno a uno, es más, ellos, la gente que llega a mí, están más en esas encrucijadas, ¿no? Porque obviamente si todo te va como fluido, pues tampoco te sientas quizá a escribir tanto. Quería decir otra cosa, antes de que se me olvide, Sergio. O sea, como que creo que si estáis empezando está bien marcar esta pauta, 20 minutos y tal, y ponernos a escribir, pero hay personas que también necesitan esos journal prompts. O sea, como que hay personas que se abren más cuando le lanzas una pregunta. Y alguna de las preguntas que me suelo hacer, Sergio, una que es muy potente, es cómo de alineada o cómo de coherente estoy siendo con mis acciones respecto a lo que pienso o a lo que siento en este momento, ¿no? Cuando me noto un poco desbarajustada, me lo llevo mucho a ser un poco crítica también, ¿no? No crítica en el mal sentido, pero sí ver qué está pasando en mi vida por eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando te planteas preguntas también sale, ¿no? Si hay gente que le cuesta más empezar. Yo mis talleres de escritura son todo de preguntas prácticamente, porque son más guiados, claro. Claro, eso te iba a decir, justo me estaba acordando del taller que hicimos contigo, que creo que era de cierre de año. Sí, sí, Carly, tú estuvisteis, es verdad, el año pasado. Claro, entonces yo creo que en realidad lo interesante muchas veces porque, claro, yo me veo delante del cuaderno y si no tengo otra voz que me haga las preguntas correctas, yo es como, venga, pues hoy tiro por donde se me ocurre. Pero es verdad que cuando tienes, pues por ejemplo, un taller contigo, una sesión uno a uno, o nosotros mismos lo utilizamos, ¿no? En mentorías, pues entonces es cuando ya con ese anclaje, ¿no? Ese trigger, ya la cabeza dice, venga, pues nos vamos por aquí porque me están acorralando. Claro, o sea, el tema de la escritura está libre que he mencionado, tú puedes empezar con preguntas, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando o qué está pasando últimamente en mi vida? O qué es lo que más me preocupa en mi vida, ¿no? Y te planteas esa pregunta y ahí, boom, haces escritura libre. Pero sí, es cierto que si hay gente que le cuesta o que hay resistencia a eso, pues también en ChatGPT puedes decir que te hace un set de preguntas. Esto es así, yo digo, bueno, me quedaré sin trabajo. No, claro que no, ¿no? Porque la parte de conectar humanidad y tal no es así. Yo en mis talleres, Sergio, sí que son muy guiados. Y el de Navidad también he guiado porque yo siempre los divido en bloques y dentro de cada bloque hay distintas preguntas y distintos tipos de ejercicio. Porque precisamente, claro que creo que la gente que viene a un taller lo que está buscando es esa guía, ¿no? Y la manera de sacar las respuestas tirando del hilo. Si no, obviamente, pues te sientas en tu casa y lo haces solo. Entonces, mis talleres sí que son mucho de preguntas respecto a un mismo tema, pero sí, para que vayan saliendo todo poco a poco. Y sí, yo también me hago preguntas de vez en cuando, ¿no? En mi journal. Pero sí, yo soy más de vomitar. ¿Y qué estás trabando, Julia? Que la gente diga, oye, esto me está interesando y quiero apuntarme algo, pero no sé qué. ¿Hay algo que se puedan apuntar ya? La gente que nos está viendo, que nos vean después. Que O, ahora o mismo, tenemos que esperar. mira, Sergio, ahora mismo lo único que tengo así de escritura introspectiva es el programa uno a uno. Y generalmente, y es un programa como muy concretito porque es gente, pues eso, que se siente un poco en conflicto interno, que tiene que tomar una decisión o que sí que busca escucharse de una manera un poco más profunda. Entonces ahí sí que les hago como un programa diseñado para la persona. He puesto esta cara porque estaba moviendo bastantes sitios en Madrid para volver a los talleres de escritura presenciales, Sergio, que me encantan. Y bueno, justo pasó esta situación, tuve que volver a Ámsterdam, pues a mi casa, y entonces ahora, claro, he parado, o sea, he cancelado los que tenía previstos en Madrid, lo he cancelado. Entonces, mi idea es hacerlos online. Y bueno, y también estoy buscando sitios en Ámsterdam para hacerlos aquí en inglés, con la comunidad que esté aquí, pero quiero hacerlos online porque mi comunidad obviamente pues está en España y en Latinoamérica.
Entonces, nada, simplemente pues os anunciaré cuando. Tengo ganas de hacer un taller de análisis de partes internas, que fue un poquito justo el artículo que publiqué la semana pasada, porque esa es una técnica que aplico mucho y sé que es muy útil, ¿no? Pero de momento, Sergio, talleres grupales de escritura introspectiva no están en la agenda. Espero que vengan pronto, pero de momento no están en la agenda. Y bueno, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que nos está viendo, que nos vea después, que además pues publican de forma asidua en Substack y que el journal le puede ayudar a transmitir mejor a través del blog, es decir, lo que realmente publican de cara al público? Ya, me encanta que me hagas esta... Es muy buena pregunta, Sergio. Porque, bueno, como sabes, por la gente a lo mejor que no me conozca, yo tengo otra parte de mi negocio que es más la creatividad de emprendimiento, entonces tengo un curso de Substack y acompañamientos de Substack 1-a-1. Y muchas veces me han preguntado, o sea, es que esto me ha pasado muchísimo, que tengo personas, clientes, que escriben en su diario de manera, pues todos los días, y me dicen, no, pero yo ya escribo en mi diario, o sea, como que esa práctica de escritura ya está. Y es que no tiene nada que ver, Sergio. Esto hice un reel hace como 2 años, pero realmente no tiene nada que ver. Es una cosa es que tú tengas una práctica de escritura en tu journal que es para ti, es de autocuidado, claridad interna, igual que ir al gimnasio, salir a correr o meditar o hacer yoga, pues escribes tu diario, ¿no? Pero para publicar en Substack, Sergio, pues sí necesitas, como bien has mencionado, esa constancia, esa disciplina, un poquito también ese orden de ver qué vas a publicar en las próximas semanas, un poco para no sentirte perdido, ¿no? Entonces, ahí lo que yo aconsejo es, por supuesto, cuando estás escribiendo en tu journal, si ves ideas potentes, que las marques, las subrayes, dices, oye, de esto me gustaría profundizar más. Y te las saques del journal y te las lleves a un archivo digital o a un cuaderno de pensar, ¿no? Y que poco a poco vayas nutriendo esa idea. Porque obviamente a lo mejor lo que te ha salido en el journal es una idea muy concreta, pero obviamente cuando vas a publicar un artículo, idealmente es para que la gente te lea y para aportar ese valor, ¿no? Aunque sea un valor emocional. Entonces, esa idea la tienes que nutrir. Y mi consejo es ese, como que claro, que utilices tu journal como ese borrador y el crecimiento de, sí, de posibles ideas, ese espacio de apertura. Pero luego sácala, nútrela, dale forma, concretiza, o sea, qué tipo de valor estás o qué quieres transmitir, ¿no? Con esta idea y ya dale forma estructurada en un artículo, de tal manera que la puedas compartir con la comunidad, ¿no? Y ese proceso sí requiere de tiempo y también es una práctica que se va mejorando con el tiempo, ¿no? Hay que estar ahí. No sé qué opinas tú de esto, pero, o sea, no sé tampoco cómo planteas tú tus publicaciones, tus artículos, pero en mi caso es así. O sea, el journal es mi práctica como la meditación y Substack es Substack y uso cosas, pero las nutro como escritora, me explico, como escritora que publica. Total. El mantra que tenemos nosotros en la Academia Magos, el proyecto que tengo con Carla, es espíritu y estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que sentía al principio cuando empezaba a publicar en mi blog es que había espíritu pero no había estrategia. Entonces, lo que tú dices, al final, yo sé que hay mucha gente que lo que volcaría aquí lo muestra directamente en sus newsletters. Y eso hasta cierto punto está bien, pero claro, al final no tienen una estructura. Es decir, bueno, pues hoy hablo de hábitos, mañana hablo de salud, al otro día hablo de cábala, al otro día de registros acásicos, entonces no hay un hilo conductor. Entonces, efectivamente, como tú dices, cuando ya entra la parte estratégica, y además también sé que hay gente en Substack que quiere monetizar esto y que realmente quiere potenciar su negocio, pues efectivamente uno tiene que ir viendo qué encaja aquí y qué no. Y Sí. entonces ya tematizarlo, ¿no? Yo he visto en mi interacción, en mi número de suscriptores y tal, que cuando me he centrado en un tema muy concreto o he hecho un paraguas y digo, vale, esto pertenece al mismo árbol y estos son ramas, pero es el mismo árbol. No estoy comentando de 5 árboles diferentes. He visto que efectivamente la gente ya ve más previsible en mi newsletter. Entonces, no hay cosas que le sorprendan. Sí, sigue siendo el mismo tema, pero ya sabe que si se suscribe a la newsletter de Sergio, se puede esperar lo que le va a llegar. Entonces, al final, obviamente, te posiciona como profesional y tú también sabes qué quiere la otra persona, porque ya sigues una narrativa. Sí, sí, Sergio, es que es así. Pues ya lo has contado así, ¿no? Y es importante también, o sea, como mencionar este paraguas, porque yo que trabajo con muchos clientes 1-a-1 y como que se preocupan porque quieren hablar de esto y esto, y digo, bueno, si hay un hilo conductor, puedes hablar de lo que tú quieras, porque al fin y al cabo es tu universo, pero hay que ordenarlo de manera que la otra persona lo entienda, porque al fin y al cabo es eso, tú quieres que te entiendan. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, Sergio, pues sí hablo de filosofía del yoga
y hablo de proceso creativo o de cómo escribir en Substack. Eso todo está en The Journal, pero es cierto que, o sea, porque sí, porque mi mensaje está claro, es primero introspección, vete adentro, conócete y luego crea afuera, ¿no? O conócete para crear afuera. Entonces tiene sentido que hable de Substack y cómo expresarte y que hable de filosofía del yoga para ir adentro, pero tienes que tener claro ese hilo. Si no lo tienes, te dispersas. Y sí, Sergio, también a veces lo que, solo ya con esto terminamos si quieres, pero cuando a veces tienes tu cosa en el journal y lo pasas directamente, claro que es de valor y que cada uno tiene que expresarse como quiere, o sea, aquí cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque para eso estamos aquí, siempre que no hagamos daño a otras personas. O sea, hay que hacer lo que nos dé la gana, pero es cierto que si como que vomitas también un poco todo lo que tienes en la cabeza y a lo mejor luego no tienes crecimiento o no tienes comentarios o tal, pues a veces es esperable porque a no ser que sea gente que te conoce o que te aprecia ya, pues alguien que no te conoce no se va a sentar a leer algo que está un poco desordenado o que no se entiende bien o que el punto no está claro. Puede haber gente que sí, pero la mayoría va a ser que no, ¿no? Entonces por eso merece la pena pulir los textos. Y ya está, ese es como el último consejo para alguien que quiera publicar en Substack. Total, yo al final siempre lo veo como un acto de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo que me gusta tanto la cábala y el misticismo, pues yo me lo aplico o intento aplicármelo en mi vida. Entonces, como digo, como es adentro, es afuera. Entonces, si fuera no hay interacción, la gente no comenta, no hay likes, no lo comparten y me baja los suscriptores, en vez de quejarme del algoritmo o de que la gente no presta atención, pues voy adentro y digo, vale, ¿qué estoy haciendo yo que está Justo. impactando negativamente en mi blog? Vale, pues entonces es que no le estoy dedicando el tiempo suficiente, es que estoy pegando tiros al aire. Entonces, efectivamente, cuando, como tú dices, cuido un texto, pienso en el lector y digo, vale, en esto que hay, yo qué sé, 20.000 palabras, la puedo resumir en 10.000. Pues voy a facilitárselo, porque a lo mejor la gente no quiere estar. Veo alguna newsletter que son 20 minutos de lectura y digo, hostia, yo no quiero ponerle a la persona en ese compromiso de tener que regalarme a mí 20 minutos. Entonces, también pienso un poco en lo que quiere la otra persona. Incluso muchas veces hacer encuestas o abrir preguntas en Notes, ¿no? Y a lo mejor digo, oye, ¿os molaría que esta fábula que he preparado esta semana la narre con voz? Y la gente dice, joder, pues me encantaría, Sergio, pues lo hago. Es decir, también escuchar a la audiencia, ¿no? Entonces, yo me lo Justo. imagino más como un partido de tenis. Entonces, al final yo lanzo una pelota, veo que me devuelve el lector o la lectora y en función de eso yo voy ajustando, ¿no? Pero claro, muchas veces el artista está tan encerrado en su mundo y en lo que quiere compartir y en su diamante que no se da cuenta que ahí fuera tiene un espejo que le está diciendo, no, no, es que esto no me interesa o esto no es. Entonces, al final creo que también tenemos que ser más humildes y hay veces que decir, oye, pues es que es verdad que me estaba equivocando, pues recalculo, ¿no? Claro, y depende de lo que, bueno, Sergio, que esto da para otro live, ¿eh? Pero o sea, también depende de lo que quieras, porque en una primera fase yo defiendo mucho el proteger nuestro arte, ¿no? Nuestra escritura. Entonces, que encuentres tu estilo y si es que lo que te sale es escribir 20 minutos, o sea, o tiempo de lectura 20 minutos, y es de verdad lo que quieres y tal, pues entonces hazlo, porque es realmente lo que te está saliendo y tal, ¿no? Pero entonces, pues lo que tú dices, a lo mejor ahí la comunidad no te va a reflejar pues esa aceptación porque es mucho tiempo, ¿no? Pero como que es encontrar también ese, tener claro lo que quieres. Y si sí que buscas ser leído, ser leída, pues hay que adaptarse un poquito a las normas que lo hacen un poquito más digerible, ¿no? El texto. Pero bueno. Es que si no, esto me Total. puedo hablar muchísimo, Sergio, porque también me dedico a esto, entonces vamos a Bueno, parar. si os parece, familia, como esto se quedará subido a nuestro blog, pues quien tenga dudillas, le haya interesado algo, que nos ponga un comentario y tranquilamente pues respondemos con algún truquillo, con algún consejo, con feedback, por supuesto, y nos Sí. dejamos otra parcelita para otro live. Sí, Sergio, ya vendrás tú de Journal, pero en mi caso es más para hablar de tu libro. O sea, como hablar del proceso de escritura de libros, ¿no? Eso me parece muy interesante. No sé si os voy a ayudar o os voy a liar más, porque soy tan raro que no sé si os voy a dar luz o os voy a confundir. Yo creo que cualquier información viene bien, ¿sabes? Luego cada uno que filtre lo que necesita. Así que ya te avisaré. Yo encantado de estar ahí. Pues nada, los que habéis estado por aquí, me aparecen 25 espectadores, A mí pues también. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Y bueno, pues como siempre a la familia de Shastak, porque es un sitio que es un gustazo desde que lo conocí hace yo creo que 3 años. La verdad es que es un espacio en el que me siento muy, muy a gusto, que me Sí. estáis ayudando a autoconocerme. Y bueno, pues me ha regalado una persona como tú, Julia, que al final, pues oye, fíjate, a través de Nos esto, conocimos por Substack realmente, o sea, porque yo a Carla la sí, conocí luego a través de ti, o sea que sí.
Y que bueno, al final nos conecte con personas tan bonitas y que estemos en este proceso de autoconocimiento e impulso mutuo. Sí, totalmente, de vivir bien, Sergio. Bueno, muchas Pues nada, gracias por Julia, tenerme aquí, ¿eh? muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Un beso.